Nuestra historia empieza cuando vemos a una mujer estar dando a luz. Al esposo le llegan unas imágenes de su mujer con otro hombre multimillonario. El parto se complicó. La suegra de la chica tiene que decidir a quién salvar de las dos. Cuando ella abre los ojos, pregunta por su hijo. Le dicen que no pudo sobrevivir. Ella no lo cree y por si fuera poco, su esposo le habla para decirle que ya sabe todo y que se olvide de él. A ella solo le queda más que llorar. Después de eso pasaron 5 años. Al esposo le fue muy bien en su empresa de moda, que un día presentaría a la nueva modelo de la empresa y sería la hermana de la chica, pero no la nombraron a ella, sino a la ex esposa. Se sorprendió tanto el CEO como la hermana al verla de nuevo. La chica le dijo a su asistente que había regresado después de 5 años para recuperar todo lo que le habían quitado. La hermana le fue a reclamar de por qué regresó y ella le dice que ya no se dejará de nadie, incluyéndola a ella. La chica se encontró con un pequeño y le empieza a decir mamá. Ella le habla a los familiares del pequeño para que lo vayan a recoger y cuando llegaron ella se llevó una sorpresa al ver que era su ex esposo y luego le preguntó que qué relación tiene con el pequeño. El niño lo delató al decirle papá. El chico se llevó a la chica de ahí para dejarle en claro que no piense que es su hijo, porque eso es imposible y que no se vuelva a acercar a su hijo. Ella no se quedó así y le pidió a su asistente que se encargara de encontrar la verdad, al igual que hará que pague su hermana por haberle robado todos sus diseños. Al siguiente día ella va a la oficina para decirle al CEO que ella realmente es la de los diseños y se lo comprueba. También le menciona que quiere hacer negocios con él. Ella seguirá haciendo más diseños para que su empresa siga en el top 1, con la condición de que él le dé el divorcio. El chico no quiso aceptar esa propuesta, pero lo pensará porque la chica le dijo que hay otras empresas que están pagando más que él. La chica va con todo. Ahora va a la casa del esposo para audicionar como la nueva niñera del pequeño. El chico estuvo a punto de descubrirla, pero no lo hizo. El pequeño cuando la vio le volvió a decir mamá. El objetivo de la chica era encontrar los diseños que le habían robado y se percató que su esposo sigue teniendo los mismos hábitos de siempre. Ella se puso a buscar por toda la casa, pero no contaba con que el chico tenía cámaras, así él la pudo descubrir que se estaba haciendo pasar por una niñera, pero no se lo quiso decir, quería saber cuáles eran las intenciones de su esposa. Más tarde llegó su hermana y se tuvo que aguantar todos los insultos. No le salieron bien las cosas a la hermana, resultó que le puso el pie al chico para que cayera en sus brazos, pero terminó cayendo arriba de la niñera y todavía la hermana se tropieza y hace que ellos dos se den un beso. Por la noche hubo una fiesta de una empresaria de cosméticos, donde ahí asistieron las hermanas y como era de esperarse, las dos empezaron a pelear, solo que la hermana menor quedó en ridículo cuando pusieron una grabación de ella diciendo que no le gustaban esos cosméticos porque dañaban su piel. Eso no le gustó a la dueña escuchar, que le dijo que no haría ningún contrato con ella, sino lo haría con la otra chica. A la hermana no le agradó y le da una cachetada a su hermana. La chica tenía que regresar a casa para seguir siendo niñera. El chico cuando llegó ya sabía que tenía una herida en el cuello y le empieza a curar dicha herida que le terminó soplando. Por otro lado, la hermana está preparando una bebida y le puso un polvo para que ella y el chico se calentaran, solo que la chica lo vio e intercambió los vasos y mejor le puso un polvo para dormir. La hermana le lleva la bebida al chico y lo empieza a seducir y le pide que se tome la bebida. Ella se lo toma y de inmediato le agarró el sueño. El chico por las cámaras había visto que la chica le puso algo, así que le fue a reclamar y le empezó a hablar como si ya supiera quién es. La chica solo le dijo que estaba confundido, que ella no era su ex esposa. El chico mejor fue por unas bebidas y se las dio a la chica. Ellos se las empezaron a tomar y la chica recordó que esas bebidas tenían otra cosa. El chico ya se estaba calentando y ella decide mejor irse de ahí y él va detrás de ella. Los dos ya estaban muy calientes que ni el agua de la regadera los apagó. Empezaron a hacer cosas de adultos. En la mañana siguiente, ella rápido se levanta de la cama para que no la vea, pero el chico se dice a sí mismo que seguirá esperando a ver hasta dónde aguanta la chica. Él fue a la oficina de la chica a firmar el contrato como la nueva diseñadora y la encargada de toda la moda. El chico no puso ningún impedimento. A la chica se le hizo muy extraño que fuera tan simple. El chico estaba celoso del asistente de la chica y por más que quiso separarlos, no pudo. El asistente le dijo que por qué estaba siendo muy noble con él y por qué no le había mencionado acerca del divorcio. Ella no dijo nada, pero más tarde las cosas cambiaron cuando el asistente le enseñó una conversación de su ex esposo, el cual se dio cuenta que él había difundido que ella lo había engañado, y eso lo hizo porque él sí la estaba engañando y le prometió a la otra mujer que cuando naciera su hijo abandonaría a su esposa. Desde ese momento ya no sería amable con él. Ella pudo encontrar los diseños que le habían robado. Un día fue el cumpleaños del pequeño y
y él pidió que invitaran a la chica que lo rescató. La chica sí fue al cumpleaños, pero a la hermana y a la abuela no les agradó ver su presencia. La hermana no le gustó ver que ella partía el pastel y le avienta agua a su vestido. El chico le quiere prestar su ropa, pero el niño la lleva a un cuarto donde ahí está un vestido. Ella entra a ese cuarto y se percata que ahí está su anillo de compromiso, la ropa del pequeño cuando era bebé y su vestido de bodas. En eso entra el chico para decirle que llegó su asistente y se tienen que esconder, si no al siguiente día todo mundo se va a enterar que ellos estuvieron juntos. Al esconderse quedaron muy juntos, que la chica lo avienta. La chica salió del cuarto con el vestido de novia puesto. La hermana y la abuela no les gustó, que mejor se fueron de ahí, y fue lo mejor para ellos, porque ahora los tres pudieron apagar las velitas del pastel. El niño quiere que la chica se quede a jugar con él. El chico le pidió de favor que se quedara, porque era el cumpleaños de su hijo. Ella sí se quedó y terminaron en la cama, donde el niño juntó las manos de su papá y la chica y les dijo que nunca lo abandonaran. Por un momento tuvieron las manos juntas. Al siguiente día, la chica tenía una sesión de fotografías enseñando los nuevos cosméticos. El chico se enteró que estaría con un modelo reconocido, así que fue al lugar y quiso tomar su lugar. La chica le dijo que él no era un profesional. El chico empezó a demostrar que sí lo podría hacer e incluso retó a la chica a hacer cosas, y uno de esos era que le diera un beso profesionalmente. La chica no quería, pero quiso demostrar que sí podía. El chico pidió comida para ella y él, y en eso alguien dejó caer una lámpara hacia la chica. Y él rápido va a su rescate y la lámpara cae en su brazo. Él terminó en el hospital, la chica se tuvo que hacer cargo de él. El chico quería aprovecharse de eso, pero la chica lo dejó ahí solo. Más tarde fue la niñera, él quería tratarla como la chica, pero se acordó que ella no sabía que él ya sabe quién es ella. Luego la niñera ya se quería ir, pero el chico no la dejaba ir. Cuando en eso va entrando la mamá del chico. La mamá habla con su hijo y le dice que va a despedir a esa ama de llaves. El chico le dice que ya sabe que ella mandó a alguien a quien tirara la lámpara a propósito. La mamá le dice que lo hizo por su bien, para que esa mujer ya no esté más con él. Luego el chico quería hacer del baño, pero no podía, así que le pide ayuda a la niñera para que le ayude a bajar la cremallera de su pantalón. Ella estaba toda nerviosa. Después de eso, el chico entró a operación, todo salió muy bien, la chica lo fue a ver y le dio las gracias por haberla protegido, pero también ingresó al celular del chico y se puso a revisar las conversaciones y se dio cuenta que no eran las mismas que le dio su asistente, y le fue a preguntar a su asistente y él le dice que no tiene por qué desconfiar de él y le va a enseñar las conversaciones en la computadora, pero en eso le entra un virus. Ellos llegan a la conclusión de que alguien los está vigilando. La chica, como sirvienta, se las ingenia para quitarle uno de los cabellos al chico y poder hacer su prueba de ADN. Ella presiente que el pequeño es su hijo, pero no sabe qué realmente pasó hace 5 años. Lo único que logró investigar es que el pequeño y el CEO son de la misma sangre y son falsos los documentos que dicen que él adoptó al niño. A la empresa le está yendo muy mal en las ventas y todos le piden al CEO que no se deje engañar por la chica. Él solo recuerda cuando ellos eran novios, tenían un sueño en común: crear su propia marca de ropa donde la gente se sintiera a gusto con la ropa. Todos están de acuerdo de quitar los diseños de la chica, pero en eso ella aparece frente a todos y les dice que ya hay un contrato de por medio. Además les informa que ella es la dueña de una prestigiosa empresa y ellos no lo sabían. El chico se puso feliz, la mamá no estaba nada contenta, que le pide a la hermana que tiene que hacer algo para que su hijo no se siga acercando a su hermana. Más tarde la niñera se pone nerviosa al ver el chico semidesnudo, que se quiere ir de ahí y él no la deja que se vaya. En eso llegó su hermana, él le pide que se meta bajo las cobijas para que no los vean. Él se las ingenia para correr a la hermana de la habitación. El chico fue a corroborar de que sí se había ido. La chica sale de las sábanas y ve los lentes del chico, se los pone y se da cuenta que esos lentes no funcionan con el broche que ella tenía. La chica comprendió que el chico ya sabía quién era ella en verdad. Después el chico le pide que se vaya a probar unos vestidos. Ella lo hace y también les da su punto de vista. A la hermana no le gustó que le criticó su vestido y se le quiere ir a los golpes. El chico se interpone y eso hace que sus lentes se caigan y se rompan. Él ya no pudo arreglar esos lentes y le pide a la niñera que se quite el broche. Por fin le confiesa que ya sabe quién es ella y le dice que cuando la volvió a ver pensó que ya no sentiría nada por ella, pero no fue así. Cada día que pasa quiere estar más a su lado. La chica le dice que ella todavía le guarda rencor y quiere saber qué pasó hace 5 años, pero lo investigará por su cuenta propia. Todavía no le va a creer lo que él le cuente y le pide que le dé tiempo. El chico estuvo de acuerdo. Luego la chica fue a ver a su papá, que está enfermo, y también llegó la hermana con el CEO, y para darle celos a la hermana lo agarra del hombro, pero el chico no la corresponde.
El papá le empieza a decir a su hija que quiere que le cumpla su último deseo, y es apoyar a su hermana a que se junte con el CEO. Cuando ella estuvo con él, la hermana no se interpuso. Ahora que ellos dos no están juntos, le dé la oportunidad a su hermana. El chico dice que a él no le han preguntado si quiere, y le dice al señor que ellos todavía no están divorciados, y se lleva a la chica. Y la chica le dice a su papá que en el pasado abandonó a su mamá y ahora la está abandonando a ella por apoyar a su hermana, y que eso ya no lo va a permitir. Toma la mano del chico y se van juntos. La chica se puso a preparar sus nuevos diseños y los presentó en la junta directiva. Todos quedaron fascinados. Los compañeros de la chica le regalan un ramo de flores por su trabajo. El chico, para felicitarla, la invita a comer. Ella en su casa no sabía qué vestido ponerse. Se probaba muchos y no sabía cuál era el ideal para ver a un ex esposo. Ella se dirige al lugar, pero siente náuseas. El chico la está esperando y ella no llega. Y no fue porque la chica se hizo una prueba de embarazo y salió positiva. Su asistente le habla para decirle que no se le olvide que regresaron solo para vengarse del esposo. La chica aún así fue a comer con el chico y él le pide que no le hable formalmente. Él le empieza a decir que no ha olvidado su manera de comer y él se acostumbró a esa forma. Ella le dice que se enamoró de él desde la universidad y en eso suena el teléfono de la chica donde le dicen que su padre ha fallecido. Ella se va. El chico también recibe una llamada donde su mamá le dice que se siente mal. La chica, al llegar a la casa de su papá, la rodean los periodistas. Le dicen que si ella no es una hija legítima. La hermana había planeado con la mamá del chico fingir que estaba enferma para que él no la acompañara. Sin embargo, el chico llegó ahí para ayudarla a liberarse de los periodistas. Los periodistas no se la dejaron tan fácil y los empiezan a interrogar. El chico les dijo que no era el momento, que respetaran la muerte del papá de la chica, pero como seguían insistiendo, dijo que alguien estaba detrás de todo eso y él lo descubriría y lo haría pagar. Y por último les da una verdadera nota y le da un beso a la chica y les deja en claro que cualquiera que se meta con ella será su enemigo. Después la chica le pregunta si es momento de confiar en él. Él le dice que sí y además le contará todo. La chica recibe un mensaje donde le envían la prueba de algo. Ella se levanta y le dice que ya había confiado en él, pero siempre le termina mintiendo. Y desde ese momento lo odiará más. El chico no sabía de qué él estaba hablando. Un día la chica, mientras estaba en una sesión de fotos, llegó el pequeño para darle un broche, ya que estaban llegando muchos reporteros. La chica supo que el pequeño es quien le había vendido ese broche. El chico recibió una invitación para una fiesta donde iría supuestamente el chico con quien la engañó su esposa. El chico fue a esa fiesta, pero también asistió la chica. Y después de ellos llegó el supuesto amante. El CEO se sorprende al ver que la chica lo toma de la mano. Ese chico empieza a reclamar a todos por el daño que le hicieron a la chica hace 5 años, cuando en realidad ella solo es su sobrina. Y la hermana por supuesto que sabía que él era el tío, pero nunca lo quiso decir. La hermana le dice al CEO que la defienda, sin embargo el CEO dice que está despedida porque descubrió que ella robó los diseños de su hermana. La hermana se siente acorralada y pidió ayuda a la mamá del chico, pero ella también la deja sola. La hermana enojada le quiere aventar una botella a la chica, pero el CEO se interpone y la detienen y le dice que tiene que confiar en él. El tío se retira al igual que ella, pero el chico quiere hablar con ella. Ella lo piensa, pero mejor se va. El CEO estando en casa, le avisan que el pequeño no está. Él rápido va a buscar a su hijo, al igual que la chica se pone a buscarlo. Lo único que encontraron fue el reloj del pequeño. El papá recibe una llamada, era la hermana. Ella tenía al niño, les pide que se vean en un lugar. Ellos llegan a ese lugar y la hermana les dice que quiere negociar. Y es que ella quiere ser la madre del niño. Ya les tenía listos los papeles para el divorcio y ceder los derechos del niño, y como ellos no querían, ella amenazó al niño. Ellos de inmediato firman los papeles. La chica pide verlos y como no quedó convencida y sin querer lastimó al pequeño, ellos rápido lo llevan al hospital. La chica donó sangre porque es del mismo tipo. La chica le pide al CEO que le explique sobre su hijo. Él le dice que en realidad es hijo de los dos, pero ella quiere que le explique a detalle y él se lo dice. Al chico le dijeron que ella lo abandonó y a la chica le dijeron que su hijo había fallecido y por fin comprendieron. Ellos se dan un abrazo, pero la chica le dice que no tan fuerte porque lo puede lastimar. El chico entendió que ella estaba embarazada, pero no entendía cómo pasó y ella le dice que le pregunte a la niñera cómo fue que sucedió y fue a causa del polvito.
Luego los papás analizaron que alguien estaba detrás de todo eso. La chica sospechó de su asistente, lo fueron a ver y él supuestamente estaba en problemas. Se llevaron información importante y fue personal de la empresa del chico. Ellos se enteraron que todo lo planeó su hermana y la mamá del chico. El chico tomó la decisión junto con los directivos de despedir a su mamá. Compró un boleto de avión para que ella se fuera a Europa y no regresara jamás. Ellos fueron a ver al tío. El chico estaba nervioso y le llevó un regalo que calmó un poco la situación porque le llevó a su hijo, pero aún así no estaba de acuerdo en su relación, ni porque la chica le dijo que estaba embarazada y no quería que su hijo no tuviera papá. El tío no aceptó y le dijo al asistente que era momento de que confesara sus sentimientos. El asistente lo hizo, confesó desde que la conoció, se enamoró de ella. La chica no aceptó y el tío le dijo al chico que qué estaría dispuesto a hacer para que ellos estuvieran juntos. Y le dijo que le dará todo lo que tiene y si ella lo corre, aceptará y que anunciará públicamente su boda. El tío ya no dijo nada y se llevó al pequeño. Ellos estaban felices, pero el asistente no. No fueron solo palabras, el chico puso todo a nombre de la chica. Eso le gustó mucho al tío, que aceptó su matrimonio y espera que todo salga muy bien entre ellos dos. Solo que la persona que estuvo con el tío no fue el CEO, sino fue el asistente. Se había puesto ese broche y no solo hizo eso, se hizo pasar por la sirvienta de la casa y le puso algo a la bebida del tío y fue a dar al hospital. El tío no se puso tan grave. A ellos les dijeron que ese día era el descanso de la empleada. El chico le preguntó a la chica que quién más sabía del broche y ella le dice que su asistente. Ella lo fue a ver y lo afrontó para decirle que toda la información que le estuvo dando fue falsa. Ella lo consideraba como un amigo. Él confiesa que lo que pasó hace 5 años, él fue el organizador intelectual de todo eso, porque está enamorado de ella y quería estar a su lado. Él la abraza para sedarla y llevarla a un lugar donde le enseña un polvo que servirá para deshacerse de su esposo. Ella desde una pantalla podría ver todo. El tío se reúne con el chico y el niño. Él le ofrece un té que supuestamente está muy bueno. El chico acepta a tomárselo. La chica sabe que él no es el tío, ya que se había puesto el broche para hacerlo creer. El chico está a punto de beberlo cuando su hijo le dice que se tiene que poner sus lentes que él le regaló. El chico se pone los lentes y se percata que él no es el tío, sino es el asistente. Él le avienta el té en la cara y después lo amarra para ir con la chica mientras esperan a la policía. El asistente sigue diciendo que no se quedarán las cosas así. La chica le dice que le agradece por haberla cuidado todo ese tiempo, pero ojalá cambie su forma de pensar. El niño dice que por fin serán felices los 4. Al final del drama, ellos están en una sesión de fotos, como una verdadera familia, donde también invitan al tío a tomarse una foto. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.